Café, Sí. ¿cuándo dicen los desaprobados? ¿Eh? Los desaprobados, tipo, ¿cuándo lo van a avisar? ¿Vos entraste recién a la clase? No. Bien. ¿Estabas desde el principio, de que yo dije buen día? Es que me volví a conectar, por eso. Bueno, seguramente el viernes los exámenes nos repartimos la corrección para poder hacerlo más rápido, así que si para el viernes están todos completos, no vamos a dar algunos y otros no. Así que si para el viernes están, el viernes en clase damos las notas y además las subimos para que los que no estén en clase se enteren. Y una semana después tienen el recuperatorio. ¿Sí? Sí. Quienes no completaron el punto a desarrollar van a recuperatorio. Por más que el resto de las preguntas estén perfectas, el punto a desarrollar es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es importante el punto a desarrollar? Básicamente, porque, a ver, eh, si bien los exámenes los modificamos cuatrimestre a cuatrimestre y nos tomamos el trabajo de modificarlos, eh, también yo, y esto corre por mi cuenta, esta sospecha de que los parciales circulan, ¿sí? Entonces, y me doy cuenta a la hora de que responden. Y es curioso, porque si responden correctamente las preguntas de títulos valores y después tienen un punto a desarrollar de títulos valores y no lo contestan, incluso desde las mismas preguntas de títulos valores y las respuestas que dieron que están correctas, podrían hacer por lo menos 5 frases del punto a desarrollar y Claro, no la porque se repite hacen. un poquito. ¿Cómo? No digo que se repetía un poco. Exacto. Entonces, digo, me da que pensar de si por eso pusimos un punto a desarrollar, ¿sí? Porque es para la cuestión de la prueba de que realmente saben y no es que se están acordando respuestas, ¿ok? Entonces, me es curioso, y esto es una cuestión para que lo analicen ustedes, de si me están preguntando de títulos valores preguntas puntuales y las estoy contestando y después me preguntan un punto a desarrollar de título de valor y no pongo ninguna frase, podría haber recurrido por lo menos a repetir lo que dije en las otras preguntas, ¿no? Si contesté que el título de valor, no sé, una de las características es la abstracción, cuando me piden desarrollar, podría repetir esa frase por lo menos. Cuando ya está en blanco el punto, digo, bueno, que se tomen una instancia más para estudiar y venir al recuperatorio, ¿ok? Así que ese es el criterio. El otro punto a desarrollar del otro tema, yo me traje un tema para corregir ese tema de títulos valores, pero el otro es de sociedades, bueno, es lo mismo, ¿sí? Tenían preguntas puntuales de sociedades, bueno, cuando es el momento de desarrollar sociedades, podemos por lo menos partir de ese punto, ¿sí? Bien, bueno, vamos entonces a la clase de hoy, están viendo todos la pantalla, esperen que estoy viendo a ver si tengo forma, Profe, una pregunta sí, obvio. que tiene que ver también con tema administrativo igual. Muy bien. ¿Cómo sigue el cronograma? Porque yo ayer, tipo, Sí, había entendido que veíamos mercados, vimos fuero sí, comercial es y verdad. ahora vemos introducción a títulos valores, cosa que creo que está Sí, para el viernes, entonces sí. Nos no termino de mezclamos, entender. la culpa es del doctor Pisani, vamos a decirlo, total no está. Ok. Nada, eso sí, se modificó y sí, me había olvidado de aclarar esto. Lo modificamos porque ayer el doctor Pisani no podía ir y fue a Florencia y dio ese tema. Ese tema de Florencia estaba para hoy y hoy empezamos a dar concursos. El viernes van a haber mediación, como está previsto en el cronograma, con Marcos y Tomás o con Marcos solo. Van a haber métodos alternativos de resolución de conflictos, tal como dice el cronograma. Corregime, Delfina, si no dice eso, pero entiendo que No, sí, sí. creo que sí, sí. Sí, bien. Y A el ver. martes va a volver Florencia y van a haber mercados. Y el miércoles creo que sigo yo con concursos. Sí, y ahí ya nos alineamos nuevamente. ¿Ok? Pero hubo que Ok, cambiar por eso. ok, ¿Sí? ok. Bueno, Bien. gracias. Cualquier cosa me van avisando, igualmente lo voy a mirar y si hay algo que avisarle les digo. Sé que tienen actividades de concursos y estamos empezando hoy sorpresivamente con concursos. Traten de ya armarlas para el miércoles que viene, que va a ser la próxima clase que tengan de concursos, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, a ver acá, alguien me estaba escribiendo. Un minuto. Y no sabemos, no, tenía audiencias el doctor.
Tenía audiencias, ahí me preguntan dónde está. Tenía audiencias. Bueno, ¿vas a ir a Córdoba, José, o no? Al final, ¿estás contento? Espera que busco acá la cámara, si no te encuentro acá. Ahí está, sí, está contento, está feliz. Bueno, muy bien. Sí, se va a Córdoba, dice. Ok, se va, está ya viajando. Bien, no voy a hacer comentarios al respecto. Voy a tener acá hablar de concursos y quiebras. Bueno, entonces, empezamos con esto. Esperen, a ver esto cómo lo paso. Ahí está. Em, ¿Para qué vamos a usar el proceso concursal? Lo vamos a usar cuando tenemos A ver, primero que, esperen que estoy viendo dónde los coloco a ustedes acá en la pantallita para que no me tape la visual. Ahí está. Entonces, ¿quién se puede presentar en un concurso preventivo o en una quiebra? Tanto una persona humana como una persona jurídica, ¿sí? Después vamos a ver los sujetos concursables. Acá una aclaración. Cuando la ley habla de concursos y quiebras, en realidad tanto el concurso como la quiebra son concursos. Aclaro, procesos concursales. Entonces sería procesos concursales, abrimos flechita, concurso preventivo o concurso liquidatorio. Y el concurso liquidatorio es lo que denominamos quiebra. ¿Ok? Los dos son procesos concursales. Y en los dos necesitamos un presupuesto objetivo, que lo indica el artículo 1 de la Ley de Concursos y Quiebras, que es que esté en estado de cesación de pagos. Estado de cesación de pagos. ¿Qué es ese estado de cesación de pagos? Es esa, que lo dice ahí en el cuadrito de la izquierda, es esa impotencia patrimonial estructural. Impotencia de pagar. No significa que debo una boleta de luz y ya estoy en estado de cesación de pagos, o le debo a un proveedor y estoy en estado de cesación de pagos. No. Es la impotencia patrimonial estructural de poder cumplir con las obligaciones. Por supuesto que están en mora. Diferente es si una sociedad o una persona humana tiene diferentes deudas que todavía no están en mora, es decir, que todavía no vencieron, todavía no está en estado de cesación de pagos, ¿sí? Puede prever que en algún momento va a estar, pero no está actualmente, ¿sí? El estado de cesación de pagos, como concepto, no lo encontramos en la ley, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en la ley es que se necesita estar en estado de cesación de pagos para presentarse en concurso o en quiebra, y en el artículo 79 de la Ley de Concursos y Quiebras, que es la ley 24.522, vamos a encontrar lo que se llaman hechos reveladores del estado de cesación de pagos. ¿Qué hechos me revelan, me hacen ver que un sujeto está en estado de cesación de pagos? ¿Sí? Ya después los vamos, bueno, ellos tienen algunos. Por eso les ponen en la superficie. En la superficie del iceberg, lo que tienen, lo visible, son los hechos reveladores. Y el artículo 79 menciona como hecho revelador del estado de cesación de pago mora en el cumplimiento de una obligación, clausura del establecimiento principal, cuando el deudor empieza a vender cosas de su propiedad a precio vil, por un precio irrisorio, ¿sí? Ahí dice cheques rechazados, pero la verdad que no dice cheques rechazados el artículo, así que ahí cuestión a corregir. Y fuga o ocultación del deudor, sí, cuando no lo encontramos por ningún lado. Cuando vamos al domicilio y no está, cuando vamos al establecimiento y está clausurado, cuando no nos empieza a contestar, bueno, esos son, puede que sea un hecho revelador de un estado de cesación de pagos, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la profundidad del iceberg, tienen esta impotencia patrimonial que trasciende en el tiempo. No es que no pude pagar este mes las cuentas, pero el mes que viene me recupero y las puedo pagar. Lo sostengo durante un determinado tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Bueno, la verdad es que depende de la actividad. Hay que evaluar, depende del caso concreto, cuánto tiempo hay que esperar para decir estamos en estado de cesación de pagos y debiéramos presentarnos en un concurso preventivo. El concurso preventivo va a ser una solución a esta situación y la finalidad del concurso preventivo va a ser salvar a la empresa, ¿sí? La empresa va a seguir funcionando mientras se tramite el concurso preventivo y la finalidad siempre va a ser salvar la actividad empresaria.
A diferencia de la quiebra, que cuando nosotros estamos en un proceso liquidatorio o quiebra, en principio ya no hay más, digo en principio porque hay excepciones, pero en principio no hay más actividad empresaria, es el cese de la actividad empresaria, no hay actividad empresarial que salvar, ya está. Cuando dice se fundió, presentó quiebra, se fundió, quebró. Y la finalidad del proceso de quiebra, del concurso liquidatorio, justamente es liquidar todos los bienes, venderlos a través de subastas o a través de ventas privadas y con el producido, con el dinero, repartirlo entre sus acreedores. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos sociedades y veíamos que la sociedad se disuelve, la muerte de la sociedad y después entra en liquidación? Bueno, este proceso, este concurso liquidatorio es la liquidación, pero es una liquidación judicial. Se hace a través de un proceso judicial. Y acuérdense que cuando veíamos sociedades y veíamos la disolución de la sociedad, una causal de disolución de la sociedad es el decreto de quiebra. Cuando a una sociedad se le decreta la quiebra, se disuelve y entra en liquidación. Esa liquidación es judicial. ¿Sí? Bien. Cuestiones a tener en cuenta. El concepto de universalidad. Universalidad significa que este proceso afecta la totalidad del patrimonio del deudor. Hay dos procesos universales. Uno es la quiebra o el concurso preventivo. ¿El otro cuál es? Del que no nos vamos a salvar ninguno. La muerte, Sí, pero ¿cómo se llama el procedimiento? El proceso que se abre desde el fallecimiento de una persona. La sucesión. La sucesión. La sucesión es el otro proceso universal, ¿sí? La quiebra, el concurso, los procesos concursales son procedimientos universales. La sucesión, que ahora acá no, en principio no nos importa, ahora vamos a ver que sí, pues que sí, es el otro proceso universal que ustedes van a estudiar. Podemos transitar esta vida sin haber transitado una quiebra, pero en algún momento vamos a hacer, quiero darles esta noticia, en algún momento vamos a ser los personajes de un proceso sucesorio, ¿sí? Pero no lo vamos a presenciar tampoco. Bueno, regla, todos los que tengan que efectuar reclamos al concursado o al fallido están obligados a concurrir a este proceso. ¿Por qué? Por esta universalidad. Cuando hay un proceso universal, lo que va de la mano con la universalidad del proceso es lo que se llama fuero de atracción. Fuero de atracción significa que todos los procesos, salvo algunos, pues en toda la regla saben ustedes que siempre hay excepciones, eh, todos los procesos, salvo esas excepciones, van a tener que ir, son atraídos como un efecto de imán, son atraídos por el proceso concursal. Y fíjense que ahí les aparecen unos conceptos de concursado y fallido. Ahí la aclaración. Cuando alguien se presenta en concurso preventivo y el juez decide abrir el concurso preventivo, a esa persona lo llamamos concursado. Y cuando lo que se está tramitando es una quiebra, a la persona se le llama fallido o quebrado, ¿sí? Pero más habitual el fallido. Entonces, cuando ustedes escuchen concursado, concurso preventivo. Fallido o quebrado, una quiebra. Concurso liquidatorio, ¿sí? Para ir viendo y puntualizando conceptos. Y la unicidad, que es un único proceso por deudor. El deudor no va a tener decretada varias quiebras o varios concursos preventivos. Cada persona humana o persona jurídica tiene un solo concurso preventivo o una sola quiebra. No significa que a lo largo de la existencia, una sociedad si le decretan la quiebra deja de existir, pero una sociedad se podría presentar más de una vez en concurso preventivo, sí, se puede. ¿Una persona humana puede quebrar más de una vez? Sí, puede. Pero mientras se está transcurriendo el proceso, es el único que hay. ¿Sí? ¿Ustedes podrían tener juicios ejecutivos en su contra? Sí, pueden tener tantos juicios ejecutivos como cheque de pago diferido que le hayan venido rechazados. ¿Sí? Le rechazaron. Ustedes emitieron
libraron, mejor dicho, libraron 10 cheques de pago diferido. Los 10 cheques están rechazados, le iniciaron 10 juicios ejecutivos. Bueno, tienen 10 juicios ejecutivos en su contra. Ahora, pedido de quiebra, decretada la quiebra, una sola quiebra. Puede pasar, el concurso preventivo solo lo puede pedir el deudor. La quiebra la puede pedir el deudor o un acreedor. Puede pasar que ustedes como deudores tengan varios pedidos de quiebra, ¿sí? Porque hay estos 10 de los ejecutivos se cansaron de los ejecutivos y le pidieron la quiebra y tienen 10 pedidos de quiebra. Bueno, pero esos 10 pedidos de quiebra, en uno le van a decretar la quiebra primero. Una vez que le decretan la quiebra en uno, los otros se absorben por el foro de atracción. No es que le van a decretar la quiebra en diferentes lugares. ¿Se entiende esto? Bien, seguimos. Bueno, ¿quiénes pueden concursarse entonces? Sujetos comprendidos. Las personas de existencia visible, dice ahí, porque la ley quedó desactualizada. Saben que ahora nos llamamos personas humanas, no de existencia visible. Comerciantes o no comerciantes. No hace falta ser un comerciante o un empresario para poder presentarse en concurso preventivo o en quiebra. Y hay muchísimos concursos o pedidos de quiebra o quiebras presentadas por el propio deudor de consumidores, ¿sí? Y acá hago una nota al pie de lo que es el sobreendeudamiento del consumidor. Hay mucho ahora y es muy habitual que una persona que tiene su recibo de sueldo, es un empleado en relación de dependencia, esté sobreendeudado. ¿Y por qué ocurre esto del sobreendeudamiento del consumidor? Por múltiples factores. Pero uno de ellos es la facilidad con la cual se accede al crédito, que no va de la mano con una educación. Esta es una de las visiones, ¿no? Desde uno de los enfoques que le podemos dar a la problemática, ¿no? Uno de los enfoques es, podemos acceder al crédito con un clic, ¿sí? Tengo acá el celular, accedo al crédito. Hice 2 clics y me otorgaron un crédito. ¿Estamos de acuerdo? Con Mercado Pago, con la aplicación que tengamos, hago 2 clics y accedo al crédito. Hago 3 clics y hago una compra internacional, ¿sí? Y me traen pantalones de China y me llegan en 15 días, con 2 clics nada más. Entonces, eso hace y no va de la mano con la educación financiera. Fíjense que cuando hablamos de economía acá, algunos harán cara, no nos gusta. Educación financiera, bueno, debiera ser una materia obligatoria desde la primaria, les diría yo, desde primer grado, para no decirle jardín de infantes, pero desde primer grado yo pondría de educación, empezaría con la educación financiera. Porque si no, hacemos clic, nos endeudamos y parece que entendemos y no entendemos, y entonces tenemos la problemática del sobreendeudamiento del consumidor. Que bueno, una herramienta y una solución para eso puede ser el proceso de quiebra, pero no siempre termina dando solución a eso, no siempre se agarra a tiempo esa problemática. Entonces tenemos gente que puede acceder al crédito con 2 clics. eh, los que saben de esto siempre dicen, por ejemplo, la tarjeta de crédito, para qué usarla y para qué no usarla. Los préstamos, cuándo es conveniente sacarlos, cuándo no. Si yo saco un crédito que después tengo que devolver 3 veces más, ¿me conviene, no me conviene? Bueno, toda esta cuestión es parte de la educación financiera. Entonces, está teniendo mucha relevancia esta parte de que las personas humanas se pueden concursar o pueden quebrar, justamente porque hay mucha persona humana sobreendeudada, ¿sí? Así que eso para tener en cuenta. Personas jurídicas privadas son las sociedades. Ahí dice regulares o irregulares, ahí podríamos leer formales o informales, ¿sí? Esto se tomó desde la ley, por supuesto, con otro vocabulario previo a la reforma del 2015. Así que las sociedades se pueden concursar y se pueden quebrar. El patrimonio del fallecido, ¿sí? Puede que haya un patrimonio. Ustedes saben que las sucesiones, acá hay un poquito de derecho sucesorio que no sé si la cursaron todavía, si ya la cursaron, pero algunos me dicen no. Eh, bueno, les cuento. No solo se heredan bienes, señores y señoras, también se heredan las deudas, ¿sí? No es que solo heredo las casas, también heredo las deudas. No, salvo que lo elijamos, no hay confusión de patrimonio, no es que heredo las deudas, uy, entonces ahora tengo que responder con mis bienes por las deudas del fallecido, no.
pero sí los bienes del fallecido responden por las deudas del fallecido, ¿sí? Y después lo que queda heredarán, lo recibirán los herederos. Entonces el patrimonio del fallecido, cuando hay más deudas que bienes, se podría también concursar. Y también puede pasar con deudores que están domiciliados en el extranjero respecto de los bienes en el país. También pueden concursarse respecto de esos bienes, ¿sí? ¿Y qué sujetos no se van a poder concursar? Las entidades financieras, ¿sí? Tienen una ley específica, la ley 21.526, ahí la tienen. Y las empresas de seguro tienen una ley específica, tienen un proceso de liquidación específico que está en la ley 20.091, en los cuales después supletoriamente se va a aplicar la ley de concursos y quiebras, pero tengan en cuenta que si están frente a una entidad financiera y una empresa de seguros, se le va a aplicar una ley especial, ¿sí? Y después tienen el tema de las asociaciones y los clubes de fútbol, si se pueden presentar en concurso preventivo o en quiebra, también tienen una ley específica de entidades deportivas, ¿sí? Porque se pasó esta situación y no se le podía aplicar la ley de concursos y quiebras, entonces tienen una ley específica que ahí no está, y después se las traigo. Pero lo tienen ahí en la bibliografía. Bien, esto un poquito ya les fui diciendo, pero los tres caminitos, ¿sí? Acá hay un tercero que no se los mencioné y se los menciono ahora. El concurso preventivo tienen uno, la quiebra tienen en la tercera columna, concurso liquidatorio, y en el medio tienen el acuerdo preventivo extrajudicial, que también está en la ley 24.522. El concurso preventivo tiene una naturaleza judicial, es a pedido del deudor, el objetivo es salvar la empresa, como les decía, vamos a terminar ahí negociando un acuerdo con los acreedores a ver cómo les vamos a pagar. Y la finalidad siempre es la conservación de la actividad empresarial. Esto a veces puede resonar, si nos paramos entre lo justo y lo injusto, que no me gusta tanto, pero bueno, a veces es esto como es la primera aproximación que tienen ustedes como estudiante a estos procedimientos, suele pasar que dice, pero ¿cómo puede ser como acreedor si me deben plata? ¿Cómo puede ser que, no, que me van a pagar menos de lo que me deben? Si a mí me deben todo, ¿por qué yo tengo que aceptar que me paguen menos? Bueno, porque en estos procesos prevalece esto de sostener la actividad empresarial, que da trabajo también, en vez de que quiebre y la cierren para pagarle a un acreedor, ¿sí? Entonces, digamos, esa es un poquito la filosofía. Me voy a la tercera columna y ahora les explico la del medio. La tercera columna es la de quiebra, concurso liquidatorio. También es un proceso judicial que lo puede pedir el propio deudor o cualquier acreedor, a diferencia del concurso preventivo que solo lo pide el deudor. El objetivo es liquidar el patrimonio y pagar a prorrata. Ahora después vamos a ver qué es a prorrata. Prorrata no es dividir entre todos, igual, en igualdad, pues si no sería pagar a todos, en igualdad, dividiéndolo. No. Y ahí tienen la par conditio creditorum. ¿Qué es esto de la par conditio? Es la paridad entre los acreedores. Lo que continuamente vamos a estar viendo en la quiebra y van a estar controlando es que todos los acreedores sean tratados de la misma forma, así que no haya una preferencia de un acreedor u otro, siempre que sean la misma categoría de acreedores, porque tenemos acreedores quirografarios y tenemos acreedores privilegiados, pero la misma ley nos dice quiénes son privilegiados. Pero dentro de los privilegiados y dentro de los acreedores quirografarios no puede haber favoritismo por uno o por otro, ¿se entiende? Y respecto a la filosofía, es un cierre ordenado de la actividad empresarial, va a cesar la actividad empresarial, pero lo vamos a tratar de ordenar, y equitativo, justamente por la par conditio creditorum. No le paga el deudor, no le paga a quien quiere pagarle, ¿sí? En realidad se agarran los bienes, se liquidan todos los bienes y se distribuyen a prorrata tal como dice la ley, pero lo dice la ley, no es que lo decida el deudor. No es que el deudor dice, bueno, le voy a pagar a Ivo, que lo veo ahí en pantalla, porque es amigo y me cae bien, ¿sí? A José no le pago porque es hincha de River, y a Bianca le pago la mitad, ¿sí? No puede decir eso, ¿sí? Tiene que hacerlo lo que diga la ley, ¿bien? Bueno, y el acuerdo preventivo extrajudicial
En realidad también la finalidad va a ser salvar la actividad empresaria, pero ahí respecto a la naturaleza, fíjense que en vez de poner judicial, se pone privado mixto. ¿Por qué? Porque en realidad el APE, como su nombre lo indica, acuerdo preventivo extrajudicial, es un acuerdo que el deudor lleva, también lo tiene que hacer a instancia del deudor. El deudor llega con todos sus acreedores fuera de tribunales. Y a tribunales ya llega con el papelito diciendo, hola, ¿cómo andan? Yo llegué a este acuerdo con los acreedores, para decirlo como cuentito, ¿sí? Y ahí recién agarra el juez y dice, a ver cómo está hecho el acuerdo, a ver si cumple con los requisitos. Pero hubo todo un trabajo previo fuera de tribunales. El acuerdo el objetivo es acordar las mayorías fuera del juzgado, como les decía, y lo presentamos para que se homologue. También el objetivo es salvar la empresa en el APE, ¿sí? Es no llegar a la quiebra. Y ahí sí, obviamente vamos a tener una agilidad procesal porque hay una parte importante que la estamos haciendo por fuera de tribunales. Esos tiempos los manejamos nosotros y después vamos a tribunales con todo cocinado, por decirlo de alguna manera. Pero cuando nos empecemos a meter en cada uno de los procesos, van a ver que lo que menos se hace en la República Argentina es acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Sí? La mayoría, y en Argentina somos especialistas en procesos concursales, pero hacemos concursos preventivos y quiebras. APE no son tan comunes porque para el APE se necesita haber llevado una contabilidad y un registro intachable, es decir, perfecto. Que todo en A. ¿Ves? Acá se dividen las cosas en A y en B. Lo que para los empresarios A es todo lo que está en blanco, B es todo lo que está en black, negro, ¿sí? Bueno, sabemos, y si no lo saben, yo se los cuento, que la gran mayoría de las empresas argentinas son pymes, y la pyme, si hay una característica, es que se mueve un poquito en la informalidad, ¿sí? Entonces, no es todo A. Algunas cosas son B. ¿Vieron cuando ustedes van a un negocio y si pagan en efectivo les sale más barato, pero no les dan el ticket? Bueno, empiecen a preguntarse por qué es así, ¿sí? Aunque cuando les dan el ticket también es más barato muchas veces porque cuando pagan con tarjeta de crédito, como el comerciante tiene que esperar y les descuentan y toda la cuestión, hay un descuento. Pero a veces, si no le dan el ticket, les sale más barato. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a comprar un kilo de manzana a la verdulería, la pago y no me dan ticket? ¿Sí? ¿Se enteró Arca que yo compré el kilo de manzana? No, no se enteró. ¿Pagó el manzanero? Es decir, ¿pagó el verdulero el impuesto por el kilo de manzana? No, no lo pagó. ¿Sí? Entonces, eso es B. ¿Ok? Porque después yo como el contador, cuando le dice al verdulero, pasame la facturación, le pasa lo de Mercado Pago. ¿Sí? Lo que cobró por Mercado Pago. Pero lo que cobró en efectivo no. Entonces eso es B, ¿sí? Entonces, por estas cuestiones es que los AP no son tan comunes en la República Argentina, ¿sí? Esto pasa en cualquier rubro, no es que agarré la verdulería por algo, porque me acordé ahora de las manzanas, pero pasa en todos los rubros de todas las empresas, ¿sí? De todos los comercios y empresas. Bien, sigo. Me interrumpen cualquier reflexión, pregunta, duda, Profe, sugerencia. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? obvio. Si podría usted más bien explicar un poco más acerca del concurso preventivo, porque hasta ahora lo que más dijo es la finalidad de salvar la empresa, pero no el cómo o qué es lo que se Bien. hace. Está bien, estás apurado, digo, lo vamos a explicar. Vamos de a poco. Sí, sí, está bien. Es que Es que ya pasa medio esto. se explicó el otro, entonces bueno, No, porque el otro, usted les expliqué una mínima parte del otro. bueno. No, vamos de a poco, pero está bien, porque por aparte, como yo les digo, no, si no es como esto que me dice, digo, ¿y cómo? Vos me decís salvar la empresa, pero ¿cómo la voy a salvar la empresa? Bueno, vamos de a poco. Banca que ahora en breve empiezo a responder, pero no voy a terminar de responder hoy, ¿sí? Bien, vamos de a poco. Clases, acá les dice los de la sindicatura. Bueno, pues esto a veces lo explico después. Y empezamos, concurso preventivo, ¿sí? Antes de explicarle esto, les quiero explicar otra cosa que no está ahí en la filmina. Visualicemos que hay diferentes momentos, ¿sí? Cuando un deudor está en estado de cesación de pagos, ¿sí? Porque, porque empezó con esta imposibilidad patrimonial de cumplir con sus obligaciones,
que ya está en mora todas esas obligaciones y no está pudiendo cumplir, y le debe a proveedores, le debe a bancos, le debe a empleados, le debe a Arca, le debe a Arba, ¿sí? Y le debe también a los amigos que le prestaron plata, le debe a todas estas personas, y en este momento algo pasó. ¿Qué puede haber pasado? Puede haber habido una política económica que restringió las importaciones o las exportaciones, y era lo que se dedicaba. Puede haber habido una resolución del Poder Ejecutivo que dijo, gente, quédense todo el mundo adentro de la casa y no puede ir a abrir el local y de repente no puede trabajar. Puede haber cualquier, o se estaba dedicando, esas son cuestiones externas, ¿no? Pasó algo, hubo alguna decisión que directamente me afectó en mi economía. Otra puede ser las variables relativamente normales a las cuales estamos acostumbrados que puede ocurrir. Otra es, bajó el consumo. De repente había una persona que tenía, y acá en el barrio donde yo vivo estaba lleno, una casa que revelaba fotos. ¿Sí? Si yo le explico a mi sobrina de 6 años que yo sacaba una foto y para verla no la podía ver por la cámara, sino que tenía que ir con un rollo que no le podía entrar la luz, porque si abría la cámara se me revelaba el rollo. Iba con ese rollo a una casa de fotos, le daba el rollo que era un cosito así chiquito, y a los 15 20 días pasaba y me daban las fotos impresas y ahí me enteraba cómo había salido la foto, ¿sí? Y las fotos podíamos sacar hasta 36 fotos, que era lo que daba el rollo, o 24 creo, no me acuerdo, y nada más, se me terminaba el rollo, no sacaba más fotos, ¿sí? Bueno, yo le explico eso, se lo explico a mi sobrina de 6 y se lo explico a alguno de ustedes que tienen 20 y tanto y también me miran medio raro. Entonces, esas casas de fotografía o se reinventaron y ahora imprimen fotos y hacen otras cosas, además de imprimir fotos, porque la gente ya prácticamente no imprime, prestan otros servicios, presten atención. Una casa Kodak, ¿qué hace ahora? Si ustedes entraron a un Kodak, ¿qué hacen? ¿Sí? Entonces, o se reinventaron o tuvieron que presentarse en concurso preventivo o quebraron. Cerraron. Previo a eso lo vieron venir y cerraron. Pero si yo me quedo ahora queriendo hacer una actividad económica que no tiene demanda, ¿sí? Voy a estar en estado de cesación de pagos. Entonces, a lo que quiero decir con este ejemplo es que el estado de cesación de pagos puede ser causado por múltiples factores, externos o internos. Pueden ser malas decisiones empresariales también. ¿Sí? Pensé que esto iba a rendir, pensé que esto iba a dar fruto y al final no. O en un momento lo dio y ahora no lo da más. Estoy en estado de cesación de pagos. Bien. Decido presentarme en concurso preventivo. ¿Qué es la presentación en concurso preventivo? La presentación es un escrito que ustedes van a tener que hacer para la actividad. Es un escrito judicial en donde el deudor cumple con los requisitos de la ley para presentarse en concurso preventivo. ¿Y cuándo se produce la presentación? Cuando presento ese escrito en tribunales. ¿Sí? Esto lo vieron ayer. Antes yo iba a tribunales a presentar escritos, ahora los presento a través de mi computadora, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires. Entonces, la presentación en concurso preventivo se produce hoy, 20, que es 20 de mayo, 20 de mayo, cuando mando el escrito a tribunales. Me presenté en concurso preventivo. Bien. ¿Qué falta ahora? Falta que el juez dicte una resolución. Y esa resolución puede ser de apertura del concurso preventivo o de que me lo rechaza. ¿Por qué me lo puede rechazar? Porque no cumplí con los requisitos del artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras. Me falta alguno. O si cumplí con todo, me lo abre. Preventivo. Cuando abren el concurso preventivo es cuando se empiezan a generar los efectos, se producen los efectos que tiene presentarse en concurso preventivo. Uno de esos efectos es que esto es imaginario, ¿sí? Se traza una línea temporal que va a dividir los acreedores concursales de los postconcursales, ¿sí? ¿Cuáles son los acreedores concursales? Los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo. Por eso hay que tener en claro que son dos momentos, presentación y apertura, no es lo mismo. Primero es la presentación, transcurren unos días la apertura. Y la apertura produce efectos, y algunos de ellos son retroactivos. Uno es que van a diferenciar a sus acreedores entre los concursales y los postconcursales, depende de cuándo sea la causa, causa o título de la obligación. Si nosotros nos presentamos en concurso preventivo hoy, 20 de marzo,
20 de mayo, 20 de mayo, todos los acreedores que teníamos hasta hoy son acreedores concursales. Perdón, Los profe, acreedores, disculpe sí, dale. que la interrumpa. ¿Podría Sí. repetir porque se me entrecortó y no llegué a escuchar la definición de los concursales? Bien, los concursales son los que tienen causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo. Artículo 32. Esto no lo digo yo, lo dice el artículo 32 de la Ley de Concursos y Quiebras. Los acreedores que tenga a partir de hoy, a partir del 20 en adelante, son acreedores postconcursales. Son posteriores a la presentación en concurso preventivo. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué la cuestión que la finalidad de conservación de la empresa es tan importante tenerla presente? Porque justo me preguntaban en la otra comisión, entonces el deudor, que ahora como se abrió el concurso preventivo ya no le decimos deudor, le decimos concursado. ¿El concursado puede seguir tomando crédito y se puede seguir endeudando? Claro, porque continúa la actividad empresarial. Solo que esos créditos posteriores a la presentación van a ser créditos postconcursales. No tienen que venir al concurso. Otro efecto, todos los acreedores concursales ya no pueden tener acciones individuales contra el concursado. Para cobrar su crédito no tienen que realizar un proceso individual. Tienen que venir al concurso preventivo y someterse a lo que es un proceso que se llama de verificación de créditos. ¿Sí? Tienen que venir a verificar sus créditos al proceso concursal. Esa es la regla. Y un efecto muy importante que tiene el concurso preventivo, la apertura del concurso preventivo, es que se suspende el cómputo de los intereses de los créditos concursales. Entonces, cuando se presentan en concurso preventivo y se logra la apertura del concurso preventivo, esto es un gran escudo protectorio, ¿sí? Un gran paraguas que se abre en donde para graficarlo de alguna manera, se embolsa todo el pasivo concursal, se lo pone en una bolsa que se llama concurso preventivo. Esas se manejan con sus propias reglas y el empresario continúa con la actividad empresarial la idea es que se pueda recuperar. Si era una cuestión externa, quizás eso ya pasó, pero si es una cuestión interna que hay que mejorar, habrá que mejorar eso para que se pueda salvar la actividad empresarial mientras se tramita el concurso preventivo. ¿Sí? ¿Queda? Me interrumpen cualquier cosa, ¿eh? Bien, vamos con algunos conceptos que tienen acá. El juez concursal, director indiscutido del proceso. El único que toma decisiones en un concurso es el juez, ¿sí? Pero tenemos un asistente del juez, un auxiliar de justicia, que es la sindicatura. La sindicatura está integrada por contador, puede ser un contador o varios contadores. Ahora vemos la diferencia. Se designan por sorteo, como bien le indica ahí. Va a informar, va a verificar, va a controlar, pero no decide. Ni siquiera administra junto con el concursado, porque acuérdense que el concursado, concurso preventivo, sostiene la administración de sus bienes y el control de la empresa. Pero sí el síndico va a pedir informes y va a realizar informes que se los va a presentar al juez y el juez va a decidir lo que tenga que decidir en cada instancia. La sindicatura puede ser clase A o clase B. Esto lo decide ¿quién? El juez. Depende la importancia o los elementos que tenga en ese concurso preventivo. La clase A son estudios contables con más de 5 años de antigüedad. Son para concursos de alta complejidad económica y de gran volumen. ¿Sí? Imagínense un concurso en donde tienen 500 acreedores. Bueno, sería un trabajo muy complicado para un solo, un síndico, o sea, una sindicatura formada por un solo síndico. Entonces, por eso es un estudio de 3, por ejemplo. Y clase B, contadores individuales, para procesos de menor envergadura. No confundan la sindicatura concursal con la sindicatura de una sociedad anónima. ¿Se acuerdan cuando las sociedades anónimas tenían órgano de fiscalización obligatorio, que podía ser consejo de vigilancia o sindicatura? Bueno, esa es la sindicatura como un órgano societario. Esta es la sindicatura concursal. Solo los contadores pueden ser síndicos y son elegidos por sorteo.
¿Sí? Seguimos. Bueno, el proceso busca evitar la quiebra, eso desde ya. Mediante un acuerdo, el deudor conserva la administración de su patrimonio, lo que yo les dije, bajo la estricta vigilancia del síndico. Vigilancia que no significa coadministrar, ¿sí? Está mirando, el síndico mira, pregunta, nada más. Los requisitos formales que tiene que tener la presentación, ese escrito que ustedes tienen que preparar, están en el artículo 11, ¿sí? Son más de los que dice ahí les dice algunos. Voy a tener que explicar las causas del desequilibrio, las causas de cómo llegué al estado de cesación de pago, se lo tengo que explicar al juez, ¿sí? Porque, ojo con esta situación, ¿no? No puedo decir, no, lo que pasa es que toda la plata que estaba en la empresa me la llevé yo a mi casa y financié la empresa. Bueno, si explican eso van a tener algunos problemas. Entonces, hay que explicarle al juez. El juez tiene que saber cómo llegaron al estado de cesación de pagos. No los van a sancionar por ser malos empresarios y haber tomado malas decisiones, porque puede pasar que podemos tomar malas decisiones y terminamos en un concurso preventivo o terminamos en una quiebra. Lo que no puede pasar es que cometamos fraude, ¿sí? A los acreedores y nos llevemos toda la plata a otra sociedad y dejemos esta vacía, ¿ok? Eso es lo que se controla en realidad, pero no los van a estar calificando, no se califica la conducta de si fueron buenos administrando o no. Si tomaron una mala decisión y se pusieron una casa de revelado de fotografía en pleno 2026, no, ¿qué le van a decir? ¿Sí? Nada. Tienen que acompañar un estado detallado del activo y del pasivo. Activo es todo lo que tienen, los bienes que tienen. Los bienes son los bienes muebles, registrables, los inmuebles, pero también son los útiles y enseres, ¿sí? Las maquinarias que tengan, depende de la actividad que sea, todo eso integra el activo y hay que valorarlo, hay que decirle al juez para ustedes cuánto vale eso, ¿sí? Eso es importante porque va a ser, ustedes saben que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, entonces es importante que cuando una persona humana o jurídica se presenta en concurso preventivo tenga un patrimonio, se va a mirar esto. Y el pasivo, ¿qué deben? ¿A quién le deben? ¿Sí? Y este pasivo también tiene que estar detallado. Fíjense ahí en el punto 4 que también se acompaña la nómina completa de acreedores. Esto significa que a cada acreedor lo vamos a identificar y vamos a decir cuánto le debemos y por qué le debemos, la causa de ese crédito. Vamos a acompañar la copia de los balances y estados contables siempre que seamos sujetos obligados a llevar este tipo de documentación, como son las sociedades, la nómina de los empleados también. Y bueno, y se ponen a disposición los libros de comercio, ¿sí? Bien, ahí fíjense en la nota, ¿por qué? Porque el deudor conserva la administración de sus bienes, pero la disposición para disponer a título oneroso le va a tener que pedir autorización al juez. Y los actos a título gratuito quedan totalmente prohibidos. Si yo me presento a un concurso preventivo, no le puedo donar el departamento a mi sobrina, porque no puedo hacer actos deliberados, porque eso va a afectar el patrimonio y por ende va a afectar a los acreedores, ¿ok? Seguimos. Bien, fuera de atracción un poquito se los expliqué. Todos los juicios de contenido patrimonial contra el concursado son atraídos al juzgado donde tramita el concurso, que lo hablamos cuando hablábamos de la universalidad de este concurso. En la suspensión de intereses se los mencionaba recién, cristalización del pasivo, los intereses de créditos no garantizados dejan de correr desde la presentación. Significa, los no garantizados significan los que no están garantizados con prenda o hipoteca, ¿sí? No son créditos privilegiados, se suspende el cómputo de los intereses. Hay una prohibición de iniciar nuevos juicios contra el concursado por causa o título anterior a la presentación, ¿sí? Ningún acreedor por causa anterior puede iniciar reclamos. Bien, y ahí lo pusieron dos veces. Y el pronto pago laboral. El pronto pago laboral es una figura que, por supuesto, protege a los trabajadores a los cuales el concursado le pueda deber dinero, que en vez de tener que someterse a todo el proceso de verificación de créditos y esperar que se termine el concurso preventivo para que le hagan, o mejor dicho, que se esperen, no, esperar al momento en el concurso preventivo en el cual le hacen una propuesta. Imagínense el empleado que trabaja en la empresa y tiene que hacer todo ese procedimiento y esperar un año y medio para cobrar su salario. No, para eso existe el pronto pago laboral, en donde los créditos de los empleados se autoriza al juez
que se paguen. ¿Por qué este señalamiento? Porque en realidad cuando uno se presenta en concurso preventivo, no le puede pagar a nadie más. A los acreedores concursales no les puede pagar, porque para pagarles se tienen que someter al concurso preventivo. Pero sí a los empleados, a través del pronto pago laboral, sí se les puede pagar, ¿sí? Siempre autorizado por el juez y con el control del síndico, ¿ok? Bien. Y acá la cronología, un poquito lo que me preguntaba Ivo, ahí vamos, ¿eh? A. Yo les decía, se presentó un concurso preventivo, abrieron el concurso preventivo, el juez abre el concurso preventivo. Cuando abre el concurso preventivo, estoy hablando un poquito antes de esta pantalla, ¿eh? Cuando abre el concurso preventivo, sortea síndico. Y cuando sortea síndico, y ya lo designó al síndico, se publican edictos, que ustedes como actividad tienen, buscar una publicación de edicto de un concurso preventivo. La publicación del edicto es la forma, es una de las formas que tienen los acreedores de enterarse de que está este concurso preventivo en trámite. Y ahí es cuando le ponen en el edicto van a ver que hay una fecha límite para la verificación de créditos. Supónganse, se presentaron hoy 20 de mayo, hay fecha límite hasta el 20 de julio para presentarse a verificar créditos. ¿Quiénes se tienen que presentar? Los acreedores. ¿Qué acreedores? Los concursales, es decir, los que tienen causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo. Esa solicitud de verificación, es esto que tienen acá, se presenta ante el síndico, la primera ruedita, el primer engranaje. Solicitud de verificación de créditos frente al síndico. Significa que no lo presentamos en tribunales, no vamos al proceso judicial al presentar la verificación como acreedores, sino que vamos a la oficina del síndico o por mail o por el sistema que el síndico haya establecido. ¿Qué llevamos? Títulos. ¿Qué son los títulos? La documentación que acredita la deuda. Y además tenemos que especificar cuánto nos deben. Acá hay una cuestión, ¿no? Eh, Cuando nosotros tenemos que acreditar el crédito, justamente, verificar este crédito, es también para cubrir y para resguardar la igualdad entre los acreedores, ¿sí? No cualquiera puede ir y decir, acá me deben plata. Tenemos que, no, con el solo hecho de decir me deben plata, esperen que no sé si se trabó, a ver, ahí está, ahí me escuchan, creo que se había trabado. No con el solo hecho de decir me deben plata es suficiente, tengo que acreditar que me deban esa plata, ¿sí? Luego de eso hay un periodo de observación. Cuando vence el periodo de verificación de créditos, hay un periodo de observación donde puede ir el propio concursado o los otros acreedores a ver los legajos que se presentaron y hacer observaciones, ¿sí? Por ejemplo, este se presentó, pero en realidad este es un acreedor postconcursal. Este calculó los intereses mal, porque los intereses hay que calcularlos hasta la fecha de presentación del concurso preventivo y a veces se calculan un poquito más. Bueno, también es una observación. Todos nos verificamos entre todos. El concursado verifica y también observa, mejor dicho, y los deudores también, los acreedores también pueden impugnar. Luego de eso, el síndico va a confeccionar lo que se llama el informe individual, el informe del artículo 35, ¿sí? Donde el síndico opina sobre cada crédito. ¿Y a quién le presenta este informe? Al juez. El síndico va y le cuenta al juez, bueno, miren, se presentó Marcelo y me presentó un pagaré por $10.000. ¿Y ese pagaré por $10.000 va o no va? Le presentó el pagaré por $10.000, pero resulta que no le explicó la causa de por qué tiene ese pagaré. ¿Qué pasa ahí con eso? A ver, Marcelo Lioy, ¿qué te parece a vos? Vos no le contaste la causa del pagaré. No, me repite, profe, porque no escuché. Sí, vos le presentaste al síndico un pagaré por $10.000 que tenés vos que te firmó el deudor. Mm. Y no le contaste la causa. No le contaste por qué tenés ese pagaré. ¿Qué pasa con eso? Es uno de los requisitos esenciales ¿De qué? del pagaré para poder presentarlo. Perdón, porque
Vos cuando querés ejecutar un pagaré, ¿tenés que explicar la causa o el pagaré es abstracto? Ah, no, perdón, sí, se El pagaré abstrae, es no importa el abstracto. negocio jurídico. Sí, sí. Bien, pero acá el síndico dice, no, ¿sabés qué no, señor juez? Yo opino que hay que rechazarle el crédito a Marcelo porque me presentó un pagaré y no me contó la causa. Ahí se presenta el protesto. No, no te la compliques, pero no. ¿Qué pasa? ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta regla que aprendimos de que el pagaré es abstracto y para ejecutarlo no necesito causa, no me vale en un concurso preventivo. Porque en el concurso preventivo prevalece la par conditio creditorium, la paridad entre acreedores. Entonces yo le tengo que decir que sí, yo tengo que dejar que pasen el filtro a los acreedores que yo sé que realmente son reales, ¿sí? A los que existen. Porque mal puede haber el deudor, que capaz que era Elías, lo vamos a meter a Elías Benítez como el concursado, supóngase que Elías antes de presentarse en concurso preventivo, agarró un formulario de pagaré y le hizo un pagaré a Marcelo porque se habían hecho amigos y le hizo un pagaré. Pero era mentira, no le debía esa plata. Entonces, cuando nosotros tenemos que presentar un pagaré en concurso, no nos vale la abstracción. Ahí tenemos que acreditar la causa. Hay reglas que aprendimos en otros institutos que no se aplican en el concurso preventivo. Eso les quiero explicar con este ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quedó ahí? ¿Se entendió? Entonces, ¿se puede presentar o no el pagaré? Se puede presentar, pero tenés que acreditar la causa, Ah, ok. por más que sea abstracto. Yo se lo decía recién en la comisión, pero van a decir, bueno, pero el doctor Pisani estuvo media clase explicando el principio de abstracción. Sí, pero Martinelli estuvo otro cuarto de clase explicando que en el concurso preventivo hay que presentar la causa. ¿Por qué? Para evitar la trampa. Acá se está evitando que el deudor haga trampa, o que los acreedores hagan trampa, o que el deudor con algunos acreedores hagan trampa. ¿Sí? Vivezas, estas vivezas criollas de las cuales a veces nos caracterizamos. ¿Sí? Bien, entonces, ojo con estas cuestiones. Hay que acreditar la causa de los créditos. No importa acá si son pagarés, si son cheques, si son abstractos, hay que acreditar la causa. Perdón, ¿Sí? profe, y en Listo. ese caso se Dale. tiene que emitir otro con la causa. No, el pagaré está correcto porque el pagaré es un formulario que en el mismo pagaré no pones la causa, pero podrías acompañar un documento donde diga un préstamo, por ejemplo, un mutuo, que es la relación causal que dio origen al pagaré. O la compra que te hizo, que vos te hizo una compra de un automotor y te dio un pagaré para acreditar, para asegurar ese pago, ese pago en cuotas. Tenemos que acreditar la relación causal que dio origen al pagaré. ¿Sí? El pagaré en sí está bien hecho, pero hay que acompañarlo de la relación causal. Cosa que no te pasa en un ejecutivo. Cuando vos vas a ejecutar un pagaré, no acompañas otra cosa más que el pagaré y es suficiente. No es suficiente en el concurso preventivo, en el proceso de verificación de créditos. ¿Ok? Pero fue una pregunta con respecto a Sí, eso. Como ya vimos en el pagaré, lo que suele pasar es que suele cambiar de manos perdón por el ruido, suele cambiar de manos mucho. Entonces, sí, digamos, si el pagaré se transmite, se transmite, se transmite. sí. ¿Cómo puede el deudor o sea, el acreedor que termina teniendo ese pagaré, volver 40 relaciones jurídicas anteriores a poder al fin tener el título que dio la causa, digamos? Bien. Es un riesgo que tenés al tomar un pagaré, ¿sí? Es uno de los riesgos a pensar. Bueno, ¿quién lo firmó? ¿El que lo firmó es una persona solvente o se está por presentar en concurso? ¿Cuánto falta para que venza ese pagaré? Porque si a vos te dan un pagaré que vence la semana que viene y el que lo firmó es solvente, no tendrías problema. Pero te dieron un pagaré que vence en 6 meses. Y la persona, y bueno, hay que verificar lo que te dan. Y antes de tomarlo, vos tenés que ver lo mismo que un cheque. ¿Quién lo firmó? ¿Sí? Y hacemos lo que se llama, hacemos una pesquisa, hacemos una investigación, se pide un informe, aunque sea un gnosis, un veraz, de los que son económicos, ¿sí? Porque si no estaríamos siendo negligentes a la hora de aceptar ciertos papeles, ¿ok? Es cuando te venden un auto y no pedís un informe de dominio, después cuando fuiste a hacer la transferencia estaba embargado, y
¿Que la vida es injusta o Sí, a mi somos un tío le pasó poco... algo parecido, la verdad. ¿Qué? Compró un auto y tenía en deudas ese auto. Bueno, entonces, a veces pasa y nos vamos a decir, uy, pero qué injusto ese. ¿Es injusto o somos muy confiados o no mirámoslo o no? O de vuelta, esto lo decía yo en el otro, no me acuerdo ya si lo decía en esta comisión o en la otra, o no estamos acostumbrados a consultar al abogado antes de hacer algo. ¿Sí? Yo, antes de, no sé, antes de arreglar el caño del baño, llamo al plomero, porque yo no tengo idea. Pero fíjense que la gente, por lo general, al plomero lo llaman para antes de hacer un arreglo. Igual algunos se aventuran a hacer, o al mecánico del auto, ¿sí? Si uno no sabe nada de mecánica, no tengo idea de mecánica, entonces lo llamo al mecánico, ¿sí? Pero seguramente el mecánico, antes de firmar un contrato de alquiler, le debe preguntar a la tía, a la vecina, al kiosquero, al colectivero, y capaz que después cuando tiene un problema le pregunta después al abogado, ¿sí? La mecánica de cómo se maneja lamentablemente es así. Entonces, nada, esto es siempre el trabajo que tenemos, de que la gente, pregúntame antes. Entonces, esa pregunta que vos hiciste, digo, y che, ¿cómo hago? Bueno, antes de agarrar un pagaré, levanta el teléfono, pregúntale al abogado, che, me quieren pagar con esto, a ver qué problemas puedo tener. El abogado te hace la diligencia, ¿sí? En vez de que después tener que hacer la verificación de crédito con un papelito que no nos sirve de nada. Más fácil. Bien. Y respecto a esto. Uy, ya es la hora. Bueno, cierro. Después de este informe individual que le presenta el síndico al juez, el juez va a hacer lo que se llama la resolución del 36. Y en esa resolución el juez es donde da por verificado, admisible o inadmisible los créditos. Nos vamos a quedar hasta acá, ¿sí? Pero con esto sepan que con esta resolución del 36, con este verificado, esto admisible y este inadmisible, vamos a tener el grupo de acreedores a los cuales le vamos a tener que hacer una propuesta de pago. Y si llegamos con las conformidades de los acreedores, vamos a tener un concurso preventivo exitoso. Le falta una parte a esta historia, ¿sí? Llegamos a la mitad, le falta una parte. Pero quédense hasta acá y vean el video que les voy a pasar para... Esperen que quiero dejar de compartir pantalla. Ahí está, ahí dejé. No sé cómo hice, pero dejé. O dejé o no dejé. A ver, espera. No. Bueno, no, sí, dejé de compartir pantalla. Vean el video que les subimos a la plataforma donde tienen todo este cuentito completo, contado, pero igual lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Los dejo ya que estamos pasados de hora, por si se tienen. Sí, Martín, me querías decir algo. No, activé el micrófono sin Ah, querer, disculpe. no, no, está bien, pensé que era para hablar. Bueno, listo, entonces. Nos vemos conmigo semana que viene. El viernes ven métodos alternativos con Tomás, con Marcos, ¿sí? Adiós. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, chao. Chao. Chao, nos Chao, vemos. profe. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.